Ok, la lectura bíblica la vamos a encontrar en Deuteronomio 6, 6 y 7. So the scripture is found in Deuteronomy 6, 6, and 7. Y dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñales continuamente a tus hijos, hablándoles de ella tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. And in English it's, and these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Y también also we would like to go over Colossians 3, Colosenses 3, 20 and 21. 3, 20 y 21. Colosenses 3, 20 y 21. And it says, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. All right, so with these things in mind, let's go over today's message, and let's have a prayer. Can we get the PowerPoint up? Con esto en mente vamos a tener una palabra más de oración y vamos a tener el... vamos a tener... All right, let's bow our heads. Oremos. Heavenly Father, we thank you for this community. Padre Celestial, te agradecemos por esta comunidad. This community that is united in your name. Esta comunidad que está unida en tu nombre. And as we are united in your name, we are united in your character. Y como estamos unidos en tu nombre, también estamos unidos en tu carácter. In your purpose. En tu propósito. In your will. En tu voluntad. In your wisdom. En tu sabiduría. And we want you to guide us towards you. Y queremos que nos guíes hacia ti. Guide us to be like you. Que nos guíes a ser como tú. In our relationships. En nuestras relaciones. And in our families. Y en nuestras familias. Amen. Amén. Today's message is based on a book. El mensaje de hoy está basado en el libro. And this book, it covers many issues and sheds a lot of wisdom that, unfortunately, I cannot give a full and thorough overview. Y este libro cubre mucha... un segundito, es que me distraje acá pensando. Y el mensaje de hoy va a ser basado en este libro, que desafortunadamente no puedo dar, solamente voy a dar una... voy a dar algo repasada, porque es muy comprehensible, muy complejo, muy profundo. But I'll cover as much as possible. Pero voy a cubrir lo más que pueda with the time that I have. Con el tiempo que tengo. And the purpose here is to give you an overview. Y el propósito de aquí es para darles un repaso. Address some details. Y ver algunos detalles. And if there's anything that really speaks to your particular situation, y si hay algo que habla a usted en particular en su situación de usted, I encourage you to read the book. Y yo les animo a que lean el libro. It's available in Spanish as well. Y está disponible en español también. Read the book, do your own research. Lea el libro, haga su propio investigación. And find help. Y encuentre ayuda, busque ayuda. But ultimately, we live in a world of sin. Pero al final de cuentas vivimos en un mundo de pecado. And that's just the fact of the matter. Y pues desafortunadamente ese es el hecho en el que estamos viviendo. And because of that, there will always be more problems and greater problems than what any book can address. Y por eso siempre va a haber problemas que ningún libro puede resolver. So do not feel bad.
No se sienta mal, Do not feel guilty. no se sienta culpable, Do not feel inadequate as parents no sienta que está inadecuado como padre. if there's an issue that you have in your life that is not covered. Si hay algún problema que tiene usted en su vida que no se cubre, And don't feel hopeless either. y no se sienta también sin esperanza. There is no book written by man that can cover every single issue. No hay ningún libro que sea escrito por un hombre que cubra todos los problemas. There is no book that can give you salvation and take you to heaven. No hay ningún libro que te pueda dar salvación y llevarte al cielo. Only God can do that. Solo Dios puede hacer eso. And have faith that He is working on it. Y tenga fe de que Dios está trabajando en ello. That He's working on your issues and He has already figured it out. Y que Dios está trabajando en los problemas que usted tiene y que Él ya tiene la solución. Remember this as we dive in, Y recuerde esto mientras nos sumergimos, as we analyze and figure out the issues that we'll be covering today. mientras analizamos la problemática que vamos a cubrir el día de hoy. And today, and the issues Y los problemas are about today's youth. son acerca de los jóvenes de hoy. The book is called The Five Love Languages of Teenagers. Y el libro se llama Los 5 lenguajes de amor de los adolescentes. So, what type of problems are the youth going through these days? ¿Qué tipo de problemas pasan los jóvenes en estos días? Big issues. Grandes problemas. What do you got? ¿Qué tienen? Denos alguna idea. Bullying. Bullying, okay. ¿Otro más? ¿Qué tipo de problemas pasan los jóvenes hoy en día? Yo no puedo participar, hermano. It's very obvious. Es muy obvio. Yeah, there's some that are very obvious. Huh? Depresión, Depression, good. ansiedad, So, yeah, there's a lot of people with anxiety, yes. Anybody else? Anything else? Yes? ¿cuál era? Stress? Stress, Over yes. there? Family problems, Family problems, problemas okay. familiares. Some of the stuff that we've been seeing in the news a lot, Algunas de las cosas que hemos visto mucho en las noticias. a problem that's particular to the United States. Un problema que está particularmente afectando a los Estados Unidos. Shooting, School shootings, so violence. violencia Yeah, school en shooting. escuelas, And along with that, there's a bunch of problems that you can think of, right? Drugs are drogas. available. The cell phone, the technology is making a lot of things available to the youth. La tecnología, los celulares ahorita hacen muchas cosas que están disponibles para la juventud. Not just being able to connect with people, No poder conectarse con las personas, not just sketchy people. no personas peligrosas, Yeah, peligrosas. Not just ideas. no solamente ideas, Ideas. y- Yeah. No solo ideas. Yeah. And not, but they can also. pero también, They also, through technology, they also have access pero a través to de just order stuff from online. Pero también a través de la tecnología pueden tener acceso a ordenar cosas por el teléfono. Yeah. Esa se me llegó a mí, eso no lo Yeah. estaba pensando. So, there's rebellion against authority. Hay mucha rebeldía en contra de las autoridades. There's moral decline, Está declinando la moralidad, sex, sexo, irresponsible sex, sexo irresponsablemente, addiction to technology, adicción a la tecnología, addiction, period. adicciones en general. And many parents are afraid that when their child hits the magic number 13, Y muchos padres tenemos miedo que cuando los niños lleguen al número mágico, los 13, cuando empiezan los teens, los early teens o teens a la juventud, that they are going to turn into these troubled teenagers. que se van a convertir entre esos niños que son problemáticos, que, Steal your credit cards, run away from home, que le van a robar sus tarjetas de crédito, que se van a querer ir de la casa, smoke crack, que van a estar fumando drogas, cocaína, and mug people. robar Yeah. personas. But the author Pero el autor says not to worry too much about this. dice que no nos preocupemos mucho acerca de ello. First of all, the teens that turn out like this are only a small sample.
A mí me llama mucho la atención, ¿ok? Dice, principalmente los muchachos que se convierten en eso que dijimos, de niños malos, es una porción bien pequeña. Second, Segundo, these issues are treatable and manageable. estos problemas son tratables y manejables. Third, Tercero, the author says that these issues exist in teens y el autor dice que estos problemas existen en los jóvenes, adolescentes, mostly because mayormente porque they already had issues ya tenían estos jovencitos que son así, ya habían tenido problemas in their upbringing as children. desde que eran niños. O sea, estos niños que se están convirtiendo en niños malos, entre comillas, en adolescentes malos, ya desde que eran niños empezaron a mostrar una tendencia así. Y Meaning vamos a ver por qué. that if you manage them okay when they were children, you should only have as much trouble with them as teens. Significa que si usted desde que está pequeño lo puede usted manejar, entonces son los mismos problemas que va a tener cuando crezca. So, generalmente sí, bueno, me llama mucho la atención. So with that, we can see that the Bible verse remains true. Y con eso podemos darnos cuenta que el versículo bíblico sigue siendo verdadero. Which says, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Y creo que esto no lo sabemos, ayúdenme padres. Que dice, enseña al niño cuando es joven y cuando fuese viejo, no se olvidará de ello. Proverbios 22:6. So that's the evidence that we get from it. Y esta es la evidencia que tenemos. Y un paréntesis, esto es basado en muchísimo research, investigación Okay, so universitaria. See this diagram. Vea este diagrama. We have the center Tenemos el centro, right here, and Ahí then we adentro. have. It looks like the sun, right? se mira como el sol, ¿verdad? Okay. So the center El centro. is so this whole thing is the child. Todo esto es el niño. The center is the child's principles, Adentro están los principios del niño and on the outside y afuera is the behavior that comes from those principles. son los comportamientos que vienen a esos para enriquecer esos principios. So these are the actions that the child takes. Estas son las acciones que los niños toman. Now, if you could choose which aspect to have more influence on, Si usted escogiera en qué aspecto tener más influencia, which one would you choose? ¿cuál usted escogería? The outside, the specific actions, or the inside, the principle? ¿Qué es lo que usted escogería? ¿Influir en los niños en sus principios o en las acciones? Principios. Principios, the principles, right? Los principios, ¿verdad? So, if that's the case, why would ¿Ese you es el caso? keep trying to force their behavior so much? Si ese es el caso, ¿por qué nos enfocamos tanto en el comportamiento de los niños When you should be talking to them about their principles and morals instead. cuando en vez de eso nos deberíamos enfocar en los principios y los morales? And this is exactly what the studies show. Y esto es lo que los estudios nos enseñan. The author also said not to worry too much about your child's influences, Y dice también que el autor que no nos preocupemos tanto acerca de las influencias que tienen nuestros hijos, because their friends porque sus amigos, may have more influence over their actions. los amigos van a tener influencia sobre sus acciones, But the parents have more influences over their core principles. pero los padres tienen más influencia sobre lo que vienen siendo los principios y los principios. Yeah. So you will see your child do bad things. Usted va a ver because their friends have a su adolescente hacer cosas malas, influence. But if you focus pero si usted se enfoca in teaching them the good principles, en enseñarle los buenos principios, they will keep that, esos principios se van a mantener con and you ellos. will be able to have influence over them. Y usted va a tener usted influencia en ellos. The other thing, La otra cosa, if your principles have flaws, si sus principios fallan, how do you think your child will develop? ¿cómo usted cree que ese niño se va a desarrollar? It will develop just like you. Se va a desarrollar como usted. Not too bad, right? No muy mal, ¿verdad? The author says that behind many violent teenagers, El autor dice que detrás de cada adolescente o preadolescente violento, there was an abusive parent. hubo un padre abusivo. Teens with antisocial behavior, Niños con un comportamiento antisocial, theft, jóvenes, robo, drugs, drogas, gangs, pandillas. they cry themselves to sleep. Estos niños lloran en la noche al dormir. Esos jóvenes. Now,
if your child ends up like this, Si su niño, su joven termina siendo así, this is not meant to make you feel inadequate. esto no significa que usted fue un padre inadecuado. But it is meant to show you that you have influence over the future generation. Lo que le va a decir, le va a mostrar a usted que usted tiene influencia sobre la siguiente generación And the opportunity to do good. y la oportunidad de hacer bien en la generación que viene. Now, the author goes on to say that the reason why these issues come up in the first place is because the child feels unloved. Y dice que el autor que la razón por la que estos niños se portan así en esencia es porque el niño se sintió no amado. Fortunately, statistics that the author provides show that even though only 50% of children still live with both parents, Afortunadamente, las estadísticas, el autor dice que las estadísticas que aunque el 50% de los niños se creó o creció con ambos padres, 80% of children still have contact with both parents. 80+%. o los que no se criaron con los dos padres. Oh, perdón. La estadística dice que el 50% de los niños que no se criaron con los dos papás, ¿verdad? Los que son como papás solteros o así, siguen teniendo, el 80% de ellos sigue teniendo contacto con el otro padre, aunque no vivan juntos. 70-80% still feel supported. 80% de esos niños que solo se criaron con un papá o padres solteros se siguen sintiendo apoyados. They are happy about their situation, Están felices acerca de su situación and they feel value in getting education. y se sienten valorados, tienen quieren agarrar su educación. So on a level of society, things are still good. Eso, los niveles en sociedad continúa estando bueno. But it still happens in these families that children don't feel accepted. Pero sigue pasando en estas familias que los niños no se sienten aceptados. Los muchachos, perdón. And that is something that affects every child very deeply. Y eso es algo que afecta muy profundamente a cada niño. The parents Los are padres. the only human authority that they know at one point in their lives. That they're the only human authority that they know. Los padres son la única autoridad humana que ellos saben en algún punto en su vida. When they're child, the parents are when they are born to when they grow up to a certain age, the parent is the biggest person that they know. Desde que ellos nacen hasta que van creciendo a cierto punto, los padres son la persona más grande que ellos conocen, la autoridad. The most powerful person that they know. La persona más poderosa que ellos conocen. And throughout their lives, Y a través de toda su vida, so if there is something wrong with them, si algo llega a pasar con ellos, with the parents, con los padres, there is something wrong with their whole life, llega a pasar algo con toda su vida, their whole world. con todo su mundo. Why? Because the parents do encompass the bigger part of their life. ¿Por qué? Porque los padres juegan un papel muy importante en la vida de los niños. And at some point of their lives, you were their whole world. Y en un punto en su vida, usted fue todo el mundo de ese niño. Usted fue su todo de ese niño. So that's why many times all the child needs is to feel for them. All the child needs to for them to feel at peace is to think, my parents like me, I'm okay. Y en un punto de su vida, todo lo que los niños necesitan es saber, mis padres me aman, estoy bien. That's all they need. Es todo lo que ellos necesitan. But if they feel the opposite, Pero si ellos sienten lo contrario, that feeling also dictates everything that they do. pero eso va a dictar todo lo que ellos van a hacer. They don't like me. Ellos no me aman. Si I'm ellos not- creen que, que I'm su not padre good no lo enough. aman. Que si ellos piensan que su padre, que no soy bueno, mis padres no me aman, no soy una persona buena. They wish I were different. Mis padres desearían que yo fuera diferente. Everything I do is wrong. Todo lo que yo hago está mal hecho. And that continuous assertion, Y eso continúa con la diserción. that assertion wreaks havoc on the emotional system. Y esa diserción le hace un hábito en su sistema emocional del niño. Now imagine having that feeling of frustration whenever you do anything. Imagínese usted sentir ese sentimiento de frustración de cualquier cosa que usted haga. Y que el niño se sienta así como, no me quieren, todo lo que hago está malo. Imagine feeling that everything that you do is wrong. Imagínese que todo lo que usted hace, alguien le dice está mal hecho. And some kids feel like that because Y algunos niños se sienten así porque sus papás, their parents, all they tell them is that when they do wrong stuff. porque los papás, todo lo que le dicen al niño es cuando hace cosa mala. So,
And this mainly, the author says that this mainly comes up when from comparison with another sibling. Y dice que esto, dice el autor que esto generalmente pasa cuando estamos comparando a los niños con otro hermano. So it is important to accept your teen. So es muy importante que usted acepte a su So adolescente. can we agree on that? ¿Podemos Accept estar de your acuerdo teen. en eso? De que es una cosa muy importante es que aceptemos a nuestros adolescentes como son. So when you tell the parents to accept their teen, what do you think the parents say? Cuando le decimos a los papás, acepta a tu adolescente, ¿qué usted piensa que dice el papá? No, they say no. Dice, no, ellos Of dicen que course no. not. They're Claro que saying, no. how am I going to accept my teen with all the bad stuff that they do? Y los padres dicen, ¿cómo voy a aceptar a mi adolescente con todo esto malo que está haciendo? So, you know, he doesn't listen. El niño no me hace caso, He doesn't clean his room. no quiere limpiar su cuarto, He hasn't showered in 3 days. no I'm se not quiere going to bañar, no se ha accept bañado that. en 3 días. And if it gets bad enough, like they're doing drugs, I'm not going Y to si accept llega, that. y si llega hasta para hacerse un peor, empiezan a hacer drogas y nosotros decimos, yo no voy a aceptar ese comportamiento del niño. I'm not going to accept their lifestyle. Yo no voy a aceptar su tipo de vida que él está llevando. But again, it's because we need to learn to accept them Pero otra vez, es porque tenemos que aprender a at the aceptarlos same time that we are correcting them. al mismo tiempo que los estamos corrigiendo. So Ephesians 1, En Efesios 1, ¿alguien me puede ayudar a buscarlo, por favor? verses 5 and 7. El verso 5, 6 también. 5, 6 y 7. So it says, having predestinated us. So this is an example of how Este- God accepts us. Es un ejemplo de cómo Dios nos acepta. God does not agree with everything that we do. Dios no está de acuerdo con todo lo que nosotros hacemos. God is trying to get us away from sin. Dios lo que está tratando de hacer es alejarnos del pecado. He's trying to change us. Él está tratando de cambiarnos, But at the same time, He accepts us. pero al mismo tiempo Él nos acepta. Having predestinated us into the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasures of His will. Y dice, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. So love unconditionally. Amar incondicionalmente. And what does unconditional mean? ¿Y qué significa incondicionalmente? Have you ever had a partner, maybe a girlfriend that says, Algo, a ver, para los muchachos, a ver, ¿han tenido alguna vez algún compañero, compañera, un novio, una novia that says, if I was a worm, would you still love me? que les ha dicho, si yo fuera un gusanito, ¿todavía me amarías? Yes? ¿Y qué dicen? ¿Sí han tenido alguien que les ha dicho eso? Ya, yo creo que sí, porque aquí se está riendo, sí, ¿verdad? ¿Así te dijo? ¿Qué le dijiste? ¿Que sí? Oh, yo le dije eso a él. So, Ok, como fuiste bien valiente, puedes pasar y agarrar un regalo. Ok. if I was a worm, would you still love me? Si yo fuera un gusano, ¿me seguirías amando? Yes? ¿Sí? What if I was a random worm that you didn't even know was me? You didn't even know it was ¿Qué me. acerca si supieras que soy un gusano así que ni siquiera sabes que yo soy ese gusano? Nomás un gusano entre todos los gusanos. Would you still love me? ¿Todavía me amarías? How would you love such a worm? ¿Cómo vas a amar a ese gusano que ni siquiera lo conoces si soy yo? Well, it's better if you just love all worms to make sure that if it's them that you love them, right? So love Sería all mejor que amaras a todos los gusanos para que pues ahí pudiera estar yo incluida. What if I was a fly? ¿Y qué si era una mosca? What if I was a fly that was bugging you in your ear? Una mosca que te está ahí dando ahí, molestando en tu oído. Would you still love me? ¿Todavía me amarías? Well, Bueno. if you want to love a fly like that, you'd have to be very patient. Bueno, si quieres amar a una mosca así, tienes que ser muy paciente. What if I was a chair? What if you didn't even know I existed? Would you still love me? ¿Y qué si no supieras que existo? ¿Todavía me amarías? Well, to be able to do that, Para poder hacer eso, you have to love the things. You have to be able to love the things that don't exist. tendrías que estar amando todas las cosas que no existen. So basically, you would have to be full of love. Básicamente tendrías que estar lleno de amor. If unconditional means it doesn't matter what situation you are in, I will still love you. Incondicionalmente quiere decir no importa en la condición que tú estés,
te voy a seguir amando. I will love you if you are the air. Yo te amaría si fueras el aire, I will love you if you are earthquakes. si tú fueras los terremotos, I will love you if you're that clock right there. si tú fueras el reloj que está ahí atrás. I will love you if you were an itch in my head. Te amaría aunque fueras la comezón que me da en la cabeza. I would still love you. So basically, Te seguiría amando. love everything. That's what unconditional love means. Amor incondicional significa amar todo. And only God can do that. Y solamente Dios puede hacer eso. Only God can love absolutely everything. Solamente Dios puede amar absolutamente todo. Because God is love. Porque Dios es amor. And I will ask a forbidden question right Y now. voy a preguntarles una pregunta prohibida. Does God love Satan? ¿Dios ama a Satanás? God's love is truly unconditional. El amor de Dios es completamente That incondicional. if you were Satan, Si usted hubiera sido Satanás, he would still send his son to die for you. debiera también enviado a su hijo amado a morir por usted. But it's a perfect example of how you can love someone and still be against everything that they stand for. Es un perfecto ejemplo de cómo amar a alguien aunque estemos en contra de lo que él hace o ella hace. And hopefully this message from the author, you will, with this message, you will be able to break the generational curses. Y ojalá que con este mensaje de este autor usted pueda quebrar la generación de condena o de maldición que hay en las familias. Maldición generacional. Generacional, maldición de generaciones. It's an English term, I don't know. And have guidance to improve the relationship you have with your team. Y que tenga usted la guía de mejorar la relación que usted tiene con su adolescente. So, first question of review. What are the 5 love languages? Primeramente vamos a hacer unas preguntas para revisar. ¿Cuáles son los 5 lenguajes de amor? Sandra, 5 lenguajes de amor. Physical touch, quality time, regalos, acts of service, Yeah, she said. words of affirmations. Yeah. Andrea, pasa por un regalo. So why is it important to know these? Porque es importante que sepamos esto. Do you love your children? ¿Usted ama a sus hijos? Yes? No? No escuchamos más que una hermana que ama a sus hijos. ¿Usted ama a sus hijos? Do you love your children? Yes. Sí. Do you show them that you love them? ¿Usted les demuestra que los ama? Yeah? No? Yes. Acá Yeah, no hay okay, nadie, hay que yeah, ver, hermanos, a ver, por favor. ¿Usted ama a sus hijos, hermanos que tienen hijos? ¿Ustedes aman a sus hijos? ¿Les demuestra que los ama? Ok. Do they believe you? Ahora, hermanos, ¿le creen sus hijos que lo ama? No. No. ¿No? No. Ok. The children are going now. Los niños, no. Do they feel loved? Do your children feel loved? ¿Sus hijos se sienten amados? Yeah. Okay. So that's why it's important to know these. Por eso es que es tan importante que conozcamos esto. It's one thing to love, Una cosa es que amemos, but the communication of it, pero la comunicación, cómo les estamos comunicando este amor para ellos, that inspiration, that feeling of elation and acceptance is not always there. pero esa inspiración de que los estoy aceptando no siempre está ahí. That good feeling of elation. Ah, esa palabra no me esa Oh, palabra okay, no me okay. Ese sentido bonito. That, Algunas palabrotas que están en el yeah, diccionario, ¿no? that feeling of elation is not always there. Ese sentimiento de que se siente bonito no está siempre ahí. So that the other person does not understand how much you love them. So, tú eres, The other person? la otra persona no entiende cuánto usted le ama. That's where love languages come in. Y por eso es que aquí entra el lenguaje de amor. For example, Por ejemplo, one of the love languages is gift giving. Por ejemplo, uno de los lenguajes de amor es dar regalos. My love language is not gift giving. El lenguaje de amor de él, ¿ok? De él no es dar regalos. It's not gift giving. No, el regalo. I don't feel anything when people give me gifts. Él dice que no siente nada cuando la gente le da un regalo. Por eso no le agarré un regalo ahorita porque vino. Yeah. Ya. Yeah. I look at it Lo miro
I assess its usefulness. Y veo si es algo que sirve o no sirve. I recognize the gesture. Sí reconozco el gesto que They're hicieron. trying to do something nice. Quieren hacer algo bueno. I appreciate the sentiment, Y aprecio el sentimiento, el sentimentalismo con el que me lo dio. but I don't feel it. Pero no lo siento. I look at it, Y lo miro. I look at the item, I assess it, Miro el objeto, lo veo, lo and evalúo. that's it. And if it's something that I cannot use, I'll just be like, oh, I guess I'll put it in the back somewhere. Y dice, y es algo que no voy a usar, digo, ok, lo pongo en mi bolsa ahí en un lugar. But for other people, Pero para otra gente, gifts are very special. los regalos son muy especiales. It's evidence of love. Es una evidencia de amor. Ujú. It's how you make love real. Es como tú haces el amor real. You give them a gift, Usted le da un regalo and to them that gift is love, and they can touch it, they can feel it, they can see it. y esa persona lo puede tocar, lo puede ver, lo puede sentir. And it's love that's physical. Y es ese amor que es físico. And so for some people it's like that. Para algunas personas es así. Another example, acts of service. En otro ejemplo, los actos de servicio. I had a friend that her love language was acts of service. Él tenía una amiga, Yeah. amiga, que su lenguaje primario de amor era actos de servicio. Yeah. And me being my helpful self, I would do things for her. Y yo como soy bien acomedido, iba a hacer cosas por ella. Yes, sometimes she would ask me for food and I would bring her food. Y algunas veces me pedía comida y le traía comida. You know, when she was working, Cuando estaba trabajando, no problem for me. no era ningún problema para él. I would give her a ride whenever she needed something. Y le daba un ride cuando necesitaba, I would help her with her homework. le ayudaba con su tarea. And my love language is not acts of service. Y mi lenguaje primario de amor no son actos de servicio. So when I do these things, Y como cuando yo hacía estas cosas, I just do it to be helpful. nomás lo hacía para poder ayudar, para ser acomedido. Because I see a need and it doesn't cost me anything to fill it. Y porque veía una necesidad y no me costaba nada para cuidar, para hacer esa necesidad, llenar esa necesidad. Yeah, for me it's just like more exercise for me. Para mí era nada más como más ejercicio para mí. Yeah. But her, Pero para ella, she would hold her heart and faint whenever I did this. pero ella se agarraba su corazón y casi se desmayaba cada vez que ella hacía esto. And I would just tell her that, okay, calm down. Y yo me decía, cálmate. And I thought she was joking with me until I read this book. Y yo pensaba que ella estaba nomás bromeando conmigo cuando significaba tanto para ella, pero hasta que leí estos libros. I just didn't understand that doing favors could make people feel like that. Yo nomás no entendía que haciendo esos favores puede hacer a una gente tan feliz, sentirse así. Or that gifts could be so meaningful to some people. O que los regalos pueden ser tan importantes para algunas personas. So this is why it's important to know this concept. Y por eso es tan importante conocer este concepto. Because you may feel Porque usted puede sentir like no one loves you in the world. que nadie le ama en este mundo. But there are people that love you. Pero hay personas que sí te aman. Or do you really think you're that unlovable? ¿O usted cree que usted es de plano así que nadie la ama? Or the other people may feel unloved by you. O otras personas pueden sentir que usted no las ama. And you do so much to show it. Y usted hace tanto para mostrarle a esa persona que le ama. And you're using up so much effort. Y usted usa tanta energía para mostrarle que le ama. You could be spending your whole bank account on getting gifts for them. Usted puede acabarse su cuenta de banco dándole regalos a esa You persona. know, you take a girl out on a date and you spend $300 on just one dinner. Y usted puede tomar una muchacha, llevar a una muchacha y como que Reina se está acordando. Puede llevar a una muchacha a una cita y gastarse $300 en una cena. And give her flowers. Y darle flores. And she breaks up with you the next day. Y luego ya termina con usted el siguiente día. Does it happen? Does it happen? ¿Les ha pasado? Yeah. ¿Les ha pasado? A ver, hombres, ¿les ha pasado que pueden llevar a una muchacha a comer y gastarle mucho dinero? Pero al siguiente día las termina. And you could be slaving away all day to make their life easier. Y usted se puede hacer como su esclavo de ella para hacer su vida mucho mejor. All the work that you do for them. Y todo el trabajo que hace por esa persona. And they still have that bitter look in their face. Y todavía tienen esa carne, esa cara así, amargada en su Como dice cara. mi mamá,
jeta. Así como dice su mamá de él, esa jeta, aunque hagamos todo por ellos. Un saludo a la mamá de Jimmy que nos está mirando. When all you really have to do for them Cuando todo en realidad lo que usted necesitaba hacer para esa persona, is just say, I love you. todo lo que usted necesitaba hacer para esa persona era te amo. No tenía que ponerse como esclavo o llevarlo a la cita y gastar $300. Todo lo que esa persona estaba esperando para usted que le dijera te amo. Because their preferred love language could be words of affirmation. Porque su lenguaje de amor son palabras. All right. Alejandra, pero ¿cómo darse cuenta de cómo son esas personas? Porque Ahorita vamos a tener un test. She's asking a question. How do we know how to talk the love language to those people? Yeah. So, how to talk, how to ¿Cómo ellos reciben el love language de esta or persona? how to detect it. ¿Cómo detectar? A ver, dígame su pregunta otra vez. Porque este hermano. por ejemplo, By example. le estás diciendo a esta persona, las llevas a cenar y le das todas las flores. Y esa persona solo quiere escuchar te quiero. ¿Y qué tal? ¿Y cómo saber si la otra persona va a querer los $300 y las flores y las cosas que Yes. quiero? How will So how you do you know? detect it? How to detect it? Yeah, how to detect it. Are you going to go over that afterwards? No, you go over. Okay. I'll go over it a bit. Él lo va a repasar. So really quickly, I didn't put this in my notes because there's a lot of stuff in the book. Muy rápidamente, yo no puse esto en mis notas porque hay muchísimas cosas, específicamente con dating, con noviazgos. Esta la vamos a cubrir con los jóvenes, pero él le quiere dar un. Yeah. So I mean, I didn't put that in my notes for the message No lo puso en las notas para el mensaje because there's a lot of stuff. porque son pues, muy But profundos. basically, if I Básicamente- remember, I'm gonna do this from memory. ¿O quieres que lo haga yo? I'm just go over Okay, it okay. real quick. So from memory, ¿De you can memoria? ask them. Preguntar, es la de 147. Yeah. Ajá. It's page 147. Where is it? Es preguntarles. I'll look Ay, in the book. Hay una forma en que nos dice cómo sepamos de los niños. Una, o de las personas, es observando. Yeah. Una, ¿de qué es de lo que más se quejan? Por ejemplo, a veces uno de esposa puede decirle, nunca me dices que me amas. Oye, pero trabajo y te doy todo, pero no me dices que me amas. Oye, pero nunca me llevas a cenar, pero tú tienes acceso a tu cuenta, a la cuenta, ve y agarra el dinero. Entonces, ¿de qué se queja la persona? Y también cuando son niños chiquitos, porque eso es tan profundo. Los niños pequeños, por ejemplo, como Reina con su niño, él le va a dar los 5 lenguajes, pero hay niños que desde pequeños, los que son de physical touch, por ejemplo Mateo, puede ser que él se calme abrazándolo, o puede ser que se calme cantándole. O sea, dependiendo qué es lo que tiene. Vamos a saber con qué se calma el niño, porque eso es desde pequeños, o de qué se queja, o también qué es lo que más hace. Por ejemplo, uno de los niños aquí siempre me abraza. Y ese es su lenguaje primario de amor, son los abrazos. Otro siempre me da cositas. Y su lenguaje primario de amor es gift giving. Otra persona, y esta es Blanca, ella hace actos conmigo, hace muchas cosas que yo le digo, oye, te traje una cosa, no, pero es verdad que una comida, y ella me hace cosas a mí. Entonces cada persona depende de lo que más haga por ti. So it says right here. Dice aquí. I'm just gonna do brief overview. Voy a hacer una revisión rápida. Uh-huh. So ask questions. Haga preguntas. So ask questions. Por ejemplo, usted le puede decir a David, para tu cumpleaños, ¿quieres que vayamos al zoológico o quieres que te dé $100? Lo que te diga te amo. Por ejemplo, es así como unas preguntas así. Entonces él dice, llévame al zoológico, su lenguaje de amor va a ser tiempo de calidad. Y si le dice, dame los $100, va a ser gifts. But the author also mentions that if you ask them that question, be careful because the Sí, children pero esa es una de can manipulate you. es una de las preguntas con más cuidado porque los niños son muy manipuladores, los adolescentes especialmente. Okay, so number 2 is make observations. La segunda es que haga las observaciones, que fue lo que les comentaba. And number 3 is experiment. Y la segunda, experimente. No, tercera. La tercera, experimente. So ask questions, Pregunte, observe, observe, experiment. experimente. An experiment looks like this. Y los experimentos se miran así. You give them a gift, see how they react. Dele un regalo y mire cómo él reacciona. You tell them a nice word, see how they react.
Usted le dice cosas bonitas y mire cómo ellos reaccionan. And if that doesn't work, you spend time with them, see how they react. Y si no funciona, ¿cuánto tiempo pasa usted con ellos y vea cómo reaccionan? So that's a brief overview. Y esta es una muy pequeña. Y esto es aplicable también en las escuelas. Se está escuchando en diferentes distritos, en diferentes estados, en el trabajo y también cómo pedimos disculpas. Yeah. So, words of affirmation. Palabras de... ayúdame porque se me fue la palabra. Words of affirmation. Palabras de. Palabras. Yeah. Afirmación, thank you. Palabras de afirmación, gracias. So, words of affirmation. Death and life are in the power. Oh, death and Vamos a life are in the leer power. en la Biblia Proverbios 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá del fruto. All right. Proverbios 18:21. So, is it difficult to give words of affirmation? ¿Es difícil dar palabras de afirmación? Is it difficult? ¿Es difícil? ¿Qué piensan? A ver, jóvenes, ¿es difícil decir una palabra bonita a alguien? Yes, it is. Es muy difícil. Especially when your child is good for nothing, Especialmente cuando su hijo no sirve para nada, dirty, está sucio, lazy, es flojo, he doesn't shower, no se baña, he's irresponsible, es irresponsable, he's brainless, no piensa, he's a fool. es tonto. Yes, it is very difficult to give words of Es affirmation. muy difícil decirle algo bueno a un niño que hace So esas what cosas. do you do when you have a brainless son? ¿Qué hace cuando tiene un niño que nomás no la agarra, What que do no you do when you piensa? have a good for nothing son? Cuando tiene un hijo o una hija que no sirve para nada. How do you use your words to get your lazy, irresponsible, dirty son ¿Cómo vas a usar sus palabras de afirmación para un hijo que es irresponsable, que es flojo, que no hace caso en el culto, que le dice a su mamá que se esté calladito y que no hace caso? ¿Cómo le hacemos? How do you use your words to get them to know that you love them? ¿Cómo usa usted sus palabras para dejarles saber a ellos que usted los ama a pesar de que no hacen caso? And by the way that I'm talking, you can probably see what the problem is. Y por la forma que yo estoy hablando, que usted se va a dar cuenta cuál es el problema. The problem here is greater than just your son. El problema aquí es más grande que solo su hijo. But there's also a problem in your perspective. Pero también hay un problema en lo que usted está esperando, And en la that's where- perspectiva que usted tiene del hijo. That's where Matthew comes in. Y aquí es cuando viene Mateo 12:34. ¿Quién For se out para of the- leer? Okay. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. De la abundancia del corazón. A ver, terminémoslo. De la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón. Habla la boca. No. ¿Sí? And I'm a great believer in the phrase. ¿That's how it is? Yeah. Let me know. Creo mucho en la frase que dice, Beauty is in the eye of the beholder. la belleza está en aquel que lo ve. Do we have something like that in Spanish? ¿Tenemos algo así en español? La Beauty- belleza depende de quién lo vea. No. It's a very popular saying in English. Es un refrán muy común en inglés. Yeah. Beauty is in the eye of the Beauty is in the eye of the beholder means basically if something is beautiful to you, it's not because of that person, it's just because you think they're beautiful. Sí, lo que significa es básicamente que si algo se mira bonito para usted, no es porque esa persona está muy bonita. Vamos a hacerlo de personas, ¿verdad? No es porque, ay, ese muchacho está súper bonito o esa muchacha, sino es porque yo lo veo bonito o lo veo bonito. So you can fall in love with somebody and everybody else will be like, what? What's Usted se puede enamorar de una persona y toda la gente, ¿qué le vio? But the beauty is in the eye of the beholder. So, la belleza está en aquel que lo está mirando. But if all you see in the world is evil, if everything you look at disgusts you, what does that say about your eye? ¿Qué es lo que está diciendo acerca de su ojo? What does that say about your heart? ¿Qué está diciendo acerca de su corazón? Si usted todo lo que mira es malo, si donde quiera usted mira cosas malas y todo lo que mira son cosas malas, ¿qué hay en su corazón? If when you look at your son, all you can feel is frustration, Si cuando usted mira a su hijo o a su hija, todo lo que siente es frustración, disdain, desrespeto, disappointment, se siente desanimado por lo que este chamaco hizo, chamaca, anger, coraje con este niño, niña, disgust, se siente asqueado de este niño. what does that say about your heart? ¿Qué está diciendo que hay en su corazón de And usted? how do you think you having that perspective
¿Y cómo piensa que usted teniendo esa perspectiva, how do you think that will affect your son? cómo irá a afectar a su hijo? How do you think that type of parent with that type of spirit will affect the spirit of the child? ¿Cómo cree que ese padre con ese tipo de espíritu va a afectar el espíritu del niño o del joven? So what to do in this situation? ¿Qué hacer en esa situación? Easy. Practice switching your perspective. Muy fácil. Practique qué es lo que usted está esperando del niño, su perspectiva o del muchacho. And it's a simple technique. Es una técnica muy fácil. Many psychology researchers have Muchos already vouched muchos for this. psicólogos que han hecho esta investigación acerca de... Have already vouched for this. ¿Por favor? Have already vouched for this. Oh, ellos respaldan esto. That practice seeing good things. Practique usted a ver cosas buenas. Practice feeling grateful. Practique el estarse sintiendo agradecido. Por ejemplo, yo ahorita me doy cuenta que hay un niño que está poniendo mucha atención desde hace rato. Entonces, quiero ver cosas buenas y él va a agarrar un gift card. Porque está poniendo atención. Todo este rato ha estado bien atento. So start counting the things that your son does well. Empiece a ver las cosas, empiece a contar las cosas que su hijo hace bien. You can even start small. Puede empezar por cosas bien pequeñas. I mean, are your children here? ¿Están sus hijos If aquí? your child is here, A ver, levanta las manos si usted tiene a su hijo aquí en esta tarde. Tiene a más de un hijo, o un hijo por lo menos aquí. that's a good thing. Eso es una cosa buena. Yes. Vea qué bendición que usted tiene a su hijo aquí. Cuando hay quizás papás que no pueden tener a sus hijos en la iglesia. And even if they're not here, are they doing something useful right now? Y aún si no están aquí con usted ahorita, el resto de sus hijos que no está aquí, o los que no están sus hijos aquí, ¿están haciendo algo bueno ahorita sus hijos? Or are they doing something not bad? O están haciendo algo que no es malo, por lo menos. Si se quedó en la casa, pues quizás no están haciendo algo malo, pero bueno, pero tampoco están haciendo algo malo. Oh, that's good. Eso también es algo bueno. Appreciate that. Just feel Aprecien grateful. eso. Siéntase agradecido de que si no está aquí, por lo menos no está haciendo algo malo. And if he really does not do anything well, Y si de verdad ese niño no hace nada bien, o esa niña, at least recognize his intentions. por lo menos reconozca sus intenciones de que lo está intentando. He tries to do well. Él está intentando hacerlo bien. And that's also good. Y eso también es bueno. So, thank God for your child. Dele gracias a Dios por su hijo. Okay. And I'm telling you, Y le digo, you better appreciate the fact that your child is here right now. aprecie el hecho de que su hijo está aquí con usted hoy. Because how you treat him right now will dictate how he will fare in the future. Porque como usted lo está tratando en este momento, dicta cómo él se va a sentir en el futuro. Okay. So touch. Vamos a... Physical touch. Tocar, contacto físico. And the author points out that many fathers are afraid to show this type of love to their daughters. Y dice que también los estudios nos dicen que muchos hombres, varones, papás, les da temor usar este tipo de amor con sus hijas. Because they are afraid of what might constitute sexual or abuse. Porque algunos piensan que quizás puede ser tocado de una forma no indicada. But there are many appropriate ways to give physical touch. Pero hay muchas formas apropiadas para dar este lenguaje de amor que es contacto físico. And I've been told that you guys did a thing about how many ways you can hug a person. Y yo le vine con el chisme. Yo le dije que, porque íbamos a poner un video, pero le dije que ya en una ocasión habíamos nosotros revisado acerca de los abrazos. No sé si recuerdan. Era que se llamaban cómo son los abrazos de oso, los abrazos de lado que se pueden dar como algún hermano o hermana, cualquier tanta proximidad hay para alguien. Is it Milton? Milton, Milton? Can you come up? venga para acá. So, physical touch. Vamos a hablar acerca del contacto físico. Oh, not yet. High five? ¿Ese es contacto físico? Physical touch. ¿Contacto físico? Physical touch. How do you hug your friends? ¿Cómo usted abraza a sus amigas? Your guy Amigos. friends, your guy friends. Sus guy friends, sus amigos. You usually go like that, pat on the back. Usualmente así Your female friends, you go y like si son mujeres, you go like that. los like that. All this physical touch. Sit down. Eso es físico, eso es contacto físico. So with your child, with your teen, you can have a secret handshake. Con los amigos usted puede tener algo que ustedes van a saber solamente cómo saludarse. Yeah,
I went to Bangladesh. Yo fui a Bangladesh. And when I went to Bangladesh, it's a Muslim country. Y cuando yo fui a Bangladesh, es un país musulmán. And I noticed Y yo me di cuenta. it's like next to India. Está cerca de India. It's to the. It used to be called East Pakistan. Se le conocía como este de Pakistán. Yeah, but they changed the name to Bangladesh. Pero ahora le cambiaron el nombre a Bangladesh. And I noticed Y yo me di cuenta. that there was a lot of guys holding hands. Y yo me di cuenta que había muchos muchachos agarrándose de la mano. Varones. Yeah, two guys holding hands like Dos friends. hombres agarrándose de las manos. And I thought that was weird. Is there? I asked my friend, is there homosexual? Is that homosexual? Y yo le pregunté a mi amiga, ay, esto está medio raro, ¿son homosexuales? Like, I mean, it's a Muslim country, so you know, like I found it weird. Like, oh, they're doing that. Es un país musulmán, so yo lo encontré así como medio raro. So I told my friend that. So le dije a mi amiga, And she said, no, that's normal. no, dice, no, eso es normal aquí. That's like, you know, it's kind of like how you treat your brother, your little brother, you know, when you're. Dice, es así como tú tratarías a tu hermanito chiquito que lo agarras de la mano. So I was like, okay, so my friend introduced me to her guy friend. So mi amiga me introdujo a su amigo, His name is Mitun. su nombre de él es Mitu. And I was like, oh, okay, I want to try it. Y yo dije, bueno, lo voy a intentar. I want to try it. I want to see what it feels like. Y quiero saber cómo se siente. And so we went. He took me out shopping. Y me llevó a comprar. He would take pictures of me, Estaba tomando fotos de mí. and we would hold hands. Estábamos agarrados de la mano. And I thought it felt weird. Y yo siento que me sentía medio raro. But I mean, to them it was normal. Para ellos es normal. But to me, to them, I was the weird one. Pero Because para it's ellos yo soy el raro. like, why are you feeling like that? ¿Por qué te sientes así? Yeah. So it's cultural. It's not Es wrong. cultural, no está mal. So you know, there's also like another way they can find out if somebody's love language is touch. Y otra forma que usted se puede dar cuenta si el lenguaje de amor de una persona es contacto físico. Is if when you're having a conversation with them, Si cuando usted tiene una conversación con ellos, they're doing a lot of this. si ellos hacen mucho de tocar. Yeah, like hold on, I'm here for you. You know, just Como, stuff like that. espérate, estoy aquí para ti. So if they do a lot of that, that's physical touch. Y si ellos hacen mucho eso es porque es contacto físico. The author mentioned like El autor parents menciona que los papás sometimes they punch their children. algunas veces le dan así un puñetazo jugando, ¿no? Yeah. One of the teens, he said that it felt good when his dad tripped him whenever he walked Sí, by. me llamó mucho la atención porque el autor dice eso, que uno de los niños él sentía ese amor porque ya eran varones que pues ya están más grandes, un teen, un adolescente, que a veces su papá le ponía el pie para que se caiga y algo, y él sentía bien, eso era un poco de contacto, era contacto Yeah. físico. Cada vez que caminaba lo tropezaba. Ajá, le ponía el pie para que tropezara, así, pero o sea, era como jugando, como con los papás que juegan wrestling, que luchitas con los niños. And he recognized that as love. Y el niño lo reconocía eso como amor. Yeah. Wrestling. Luchas, Back rub, un masaje en la espalda, pat on the back, una palmadita en la espalda, slap on the arm, pegando en el brazo, stuff like that. cosas así. Quality time. Tiempo de calidad. Right. So the book mentions quality time many times refers to quality conversation. El autor menciona que tiempo de calidad muchas veces se refiere a Pláticas de calidad. pláticas de Conversación calidad. yeah. Conversación de calidad. Yeah. And what does quality conversation mean? ¿Y qué significa conversaciones de calidad? There's a difference between how you talk to kids Hay mucha diferencia de cómo le habla usted a los niños and how to talk to teens. y cómo le habla usted a los adolescentes o Because preadolescentes. teens are developing independence. Porque los niños están desarrollando independencia. Los jóvenes. Los jóvenes. Yeah. So when you talk to kids, Cuando usted habla a los niños pequeños, it's a lot of instruction. hay mucha instrucción que se le va dando al niño Do pequeño. this, Haga esto, do that. haga lo otro, This is how this is. esto es como se debe de hacer This is how esto, that is. Don't do that. no haga esto. And it's a lot of instruction, and they don't say anything Y ellos no dicen nada, because you know everything because you're the grown-up, porque tú sabes todo, porque tú eres el and they've only been alive for like 5 years. They don't know anything. Y cuando ellos solamente han vivido como 5 años, no saben mucho. So you don't need their opinion. You need to give them everything.
So, ellos no ocupan su opinión, tú les das todo lo que... But when they get a little older, sometimes they don't even reach the teens. Pero cuando ya empiezan a crecer un poquito, ni siquiera han llegado a ser adolescentes, They start developing their own perspective. ellos empiezan a desarrollar su propia perspectiva. And when they start developing their own perspective, you need to talk to them in that way, Y respecting them. cuando ellos ya empiezan a desarrollar su propia perspectiva, se tiene que hablarle ahora de esta manera. So there's more back and forth. Ahora es más de que ellos también ponen y usted también. Now you have to listen. Ahora usted tiene que escucharle. Now they will ask questions. Ahora ellos le van a cuestionar. And you have to answer their questions to their liking. Y usted le tiene que contestar sus preguntas A su gusto. a su gusto. So that's because they're developing independence. Is developing independence a bad thing? Porque eso es porque ellos están desarrollando su independencia. Una pregunta. ¿Desarrollar su independencia es una cosa mala? No. I mean, sometimes it can seem rebellious because it's different, Algunas veces se va a sentir como que son rebeldes porque es diferente, but it's independence. pero es ser independiente, están agarrando su independencia. They're learning to be their own person. Ya están aprendiendo a ser su propia persona. So, they should be developing their own perspective. Ellos deben de desarrollar su propia perspectiva. So it's more of a. So quality conversations involves more of a dialogue. Una conversación de calidad se envuelve más un diálogo. So you ¿Qué can- dice tú le dices? So you can't just answer questions by saying because I say so, Y ahora ya no se puede contestar las preguntas porque yo te lo estoy diciendo. because I feel like it. Porque así quiero que lo hagas. So when they ask a question, why do I have to do this? You can't say because I say so. Y ahora cuando ellos empiezan a hacer las preguntas, ¿y por qué tengo que hacer esto? Ya usted ya no le puede contestar porque yo te estoy diciendo. Because then they could say, well, Porque entonces ellos van a decir, I say that I don't want to do it. Because I say so, I don't want to do it. porque ellos le van a decir, pues porque yo también lo estoy diciendo, yo no lo voy a hacer. So there has to be more logic to it. Tiene que haber más lógica en eso, So more logic. usar más lógica. And Y let's see. And because they're independent, por su independencia, they learn from you. ellos están aprendiendo de But usted. but as they develop their own perspective, Pero como ellos empiezan a desarrollar su propia perspectiva, maybe you can also learn from them. quizás usted también puede empezar a aprender de ellos. And if you're raising your child correctly, they should be more independent. Y si usted está usted educando a su hijo correctamente, estamos ahora esperando que haya independencia ya en ellos. And you should encourage Y usted le debe de animar and nurture that developing independence. le tiene que animar a que él continúe desarrollando esa independencia. And also, También. another rule for a quality conversation is don't interrupt. Ay, y otra es no interrumpir, ya fallé. So, I meet a lot of people. Yo he conocido mucha gente And I noticed that a lot of people don't have this skill. y yo sé que esa gente no tiene, que una de esas personas no tienen ese. For example, here. This is gonna take long because this is Por how long it ejemplo. takes. This is how long it takes me to say a simple phrase. Okay. Esto va a tomar mucho tiempo porque es I así told como them. me toma para tomar una frase pequeña. Sí. I need a ride. Digo, necesito un Let me ride. interrupt you. You have your own car. You have your own license. Why are you gonna waste my gas? You're completely capable of driving. Y luego viene, tú tienes tu propio carro, tienes tu propia licencia, ¿por qué tú ocupas mi carro? I need a ride because I ate an apple. Why would you need a ride just because you ate an apple? Can you not eat an apple and then still drive? Where do you get the apples from anyway? Did you steal my apples? Por ejemplo, pues necesito que me dé un ride porque me comí una manzana. ¿Y por qué necesitas que te dé un ride solo porque te comiste una manzana y por eso tú no puedes manejar? I need a ride because I ate an apple that was poisoned. And why would you do that? Don't worry, it'll pass away. Just take some Pepto-Bismol. I don't know where you stop being so sensitive. You're gonna get sick. You're gonna get over it. You're gonna be fine. Y dice, necesito que me des un ride porque me comí una manzana y estaba envenenada, estaba mala. And Y la persona sometimes, inmediatamente interrumpe. ¿Y por qué te comiste una cosa que estaba envenenada? Nada más como que estaba hecha mal, pero solamente tómate Pepto-Bismol y ya eso es todo. and we start. Sometimes the conversation goes here and goes there, and we continue talking about this, and we continue talking about that. Y a veces las conversaciones se van para allá y seguimos hablando de esto y de lo otro. When what I needed to say is I need a ride because I ate an apple that was poisoned and now I'm losing my eyesight. Cuando lo que yo en realidad necesitaba es necesito un ride porque me comí una manzana y que estaba echada a perder y ahora estoy perdiendo un poco mi visión. Yeah.
So, so just to say that we go over, some people just, it's, Y with a solo lot para of decir people, eso, they have no problem. le damos tantas vueltas. But I Pero- notice, Yo no. why do people interrupt? ¿Por qué la gente interrumpe? Because they feel like what they have to say in that moment, that they have to say that, they have to say whatever they have to say in that moment or else they will forget. Y interrumpen, porque sienten que lo que tienen que decir lo tienen que decir en este momento, si no se les olvida. I know because that when I interrupt other people, it's because of that. Yo lo sé porque cuando yo interrumpo a otra persona es por eso. Yo So, también. so I developed a skill. So ya desarrollamos ese hábito. The solution, La solución, when you feel like interrupting somebody, cuando sientes que vas a interrumpir a alguien, write it down. escríbalo. That's what I do. Eso es lo que hago. I write it down, I wait for them to finish, Lo escribo y espero que ellos terminen. and then I go, oh, I have this question right here. Y después digo, oh, tengo esta pregunta aquí. Or I have a few questions. O tengo unas cuantas And then we preguntas. can go over it. Así lo So, hacemos. try to develop that skill. Vamos a tratemos de desarrollar ese hábito. So quality time, quality conversations, Tiempo de calidad, conversaciones de calidad, but there's other forms of quality time. pero hay otras formas de tiempo de calidad. Just getting to know stuff that they like, Hacer cosas con la persona que le gusta, listen to the music, escuchar música, going hiking. ir en senderismo. If they have a performance at school, Si van a tener una actuación en la go escuela, see their performance. va a ir con ellos a apoyarlos a ver esta actuación. Sometimes they learn the magic trick, Algunas veces aprenden a hacer un truco de magia, look at their magic trick. vea ese truco de magia. Sometimes they build something, Algunas veces ellos construyen algo, check it out, or help them. vaya a verlo y So, ayúdele. those are other forms of quality time. Esas son otras formas de tiempo de calidad. But mainly it's quality conversation. Pero mayormente es una conversación de calidad. So, acts of service. Tiempo de Acts of service. actos de servicio. Yeah. Let's see. So I'm going to go over this really quickly. Voy a pasar sobre esto, voy a revisarlo muy rápidamente. So the author explains that acts of service is not El autor dice que actos de servicio no son making deals with them, estar haciendo como tratos con sus adolescentes, writing a contract. como escribiendo un contrato. If you do something for them, but it's your duty to do it, Pero como si usted hace algo, como si el niño hace algo por usted y luego usted hace algo por él. yeah. So if it's your duty, si es su Si es un deber de usted hacerlo, no es un acto de amor. or de servicio. if when you do it, O si usted, cuando lo hace, you're expecting something back, espera usted algo de regreso. Por ejemplo, si le dice, te voy a llevar a comer si sacas puras as, pues no es un acto de amor porque él ya trabajó por eso, ya sacó sus as. yeah. So it's fine if you do that. Está bien si usted hace eso, no es algo malo, pero eso no sería un acto de servicio. Sometimes your children will Y algunas make veces los deals with niños you. les gustan ese tipo de tratos, pero no sería, de acuerdo al autor, no sería considerado como un acto de servicio, porque él ya pagó por eso. Por ejemplo, si limpias tu cuarto, te voy a comprar tal juego. Entonces, ese ya lo pagó, o sea, no fue un acto de amor, ya lo pagó con haciendo eso. Yeah, but these are not the expression of love. Esas no son las expresiones de amor. And also you have to remember not to do everything for them, También recuerda que no tiene que hacer todo por ellos, because if you do everything, you're giving them a disservice. porque si usted les hace todo, usted le está dando un Dios, está haciendo ¿cómo se dice un Dios? Servicio? Está haciendo un Dios, cuando estamos haciendo un trato de servicio. No. A disservice, like it's against the service. Like if you do everything for them, it'll be bad. Oh, Va a ser malo para ellos. It's a disservice. For example, Por if you ejemplo. do everything for them, if you wash your clothes, if you do Por their ejemplo, si dishes, usted lava su ropa de ellos y hace if you cook all their food, si if usted you clean cocina their todo para room, ellos, usted limpia su cuarto, they're never going to learn how to do that ellos nunca themselves. van a aprender cómo hacerlo. An act of service would be to teach them. Un acto de servicio sería enseñarlos cómo ellos hagan las cosas. And so you have to be patient with that, Y because tiene que ser paciente con ellos. sometimes
you have to choose between making food or teaching them how to make food. Algunas veces usted tiene que escoger entre hacerles de comer o enseñarles cómo hacerles de comer. Because if you teach them how to make food, Porque si le enseñamos cómo haga de comer, sometimes what they make is not food, a veces lo que ellos hacen de comer no es comida and you're not going to eat. y usted no se lo va a comer. So you have to decide either do the thing or teach them how to do it. Usted tiene que decidir entre hacerlo usted o enseñarle cómo hacerlo. And if you're going to teach them how to do it, Y si usted le va a enseñar cómo hacerlo, forget about doing it. olvídese acerca de hacerlo. If you're going to teach them how to wash their clothes, Si usted le va a enseñar cómo lavar su ropa, forget about the clothes being clean because they're probably not going to do it right. olvídese que la ropa va a estar lavada apropiadamente, porque probablemente los principios, o sea, lo que explicaba el libro, que tenemos que ser pacientes porque pues al principio la comida, por ejemplo, no va a ser lo que esperamos. O sea, va a salir lo mejor que ellos puedan hacer. Si le está enseñando cómo lavar la ropa, pues no va a quedar así como queremos, que blanco y rojo y que las telas, o sea, van a hacer lo mejor que ellos pueden porque están aprendiendo. Y tenemos que estar bien con eso, porque eso es lo que ellos están aprendiendo. Yeah. Something about teaching is that when you're teaching, they don't know how to do it. Y algo acerca de cuando estamos nosotros enseñándole a alguien algo, pues le estamos enseñando porque esa persona no sabe cómo hacerlo. And if they don't know how to do it, they're going to do it wrong. Y como no saben cómo hacerlo, lo están haciendo mal porque están aprendiendo. If they do it right, then they don't need you to teach them. Y si ellos ya sabían hacer, si lo hacen correctamente, pues no necesita que le esté enseñando a usted. All right, so gift giving. Ahora vamos a ir con lo de los regalos. So gifts. Regalos. Sometimes people that have this love language, they can be seen as materialistic. Algunas personas que tienen este lenguaje de amor pueden ser vistos como materialistas. Los que dicen, yo quiero el dinero en vez del tiempo o las palabras, ¿no? But no, it's actually, it's a tangible evidence of love. Pero de hecho es una forma tangible de la evidencia de amor. And the physical items can be filled with meaning. Y las cosas físicas van a estar llenas con un sentimentalismo. So I have this story. Son símbolos ya. Tengo una historia. Okay. I was out with my friends. Estaba yo con mis amigos And I saw this group of friends. y estaba viendo este grupo de amigos And they needed a ride, so I gave them a ride. y necesitaban un aventón, un ride. I don't know these people, but you know, like we were like in an area where there was like people and they needed a ride, so I just gave them a ride. Dice, pues yo no conocí a esta gente, pero como que vivimos ahí en el área y ya necesitan un ride, pues les voy a dar un ride. Yeah, and one of them was a girl, Y una de ellas era una niña, una muchacha, and her personality was a bit annoying, y su personalidad era un poco así como enfadosa, unpleasant. no muy placentera. And she was talking to me, and she's like, "Oh, I know this trick." Y ella me decía, yo sé hacer este truco. Oh, Gracias. if you have a straw, you can scrape off your pimples with it. Yeah. Si tienes un popote o una pajilla, te puedes quitar los barros con ella. Yeah, rascarte los granitos. Ajá. Yeah. Quitarte los granitos. Quitarte los grandes. Ay, ahorita, ahí vamos, voy para atención. And she showed me how to do it. She was like, Y para enseñarme cómo hacerlo, ahí está. and I was like, okay, whatever. Y yo estaba de cualquier cosa. Okay, and she was like, oh, look, I have an extra straw for you. Now you Dice, can do oh, it. mira, aquí tengo un popote para ti. Ahora tú lo puedes hacer. And I just put it on the side of the car, and I was Y like, yo no lo pasé a un okay. lado del carro. So I dropped her off. And No, la I, dejé donde tenía que ir. gladly, like, I was Bien glad to feliz de get rid haberla of dejado en her. su casa. And I was like, okay. And then I noticed throughout the week, I kept thinking about her. Y luego yo me fijé que a través de toda la semana yo estaba pensando acerca de ella. Se enamoró el hermano a primera vista, ¿verdad? No, I wasn't. I kept thinking about her, but it's like, why am I Yo remembering seguía her? pensando y pensando acerca de ella. Yo decía, Like, ¿por qué me acuerdo de ella? She's like, I didn't even like her. Ahora ni siquiera me gustó la muchacha. But I kept thinking about her. Pero yo seguía pensando en ella. And I was like, why do I, and like for a whole week, maybe a week and a half, I was thinking about her, and then I realized, Y por una semana y media estaba pensando en ella. Y eso que no le gustó. Y por una semana y media estuve pensando en ella. me di cuenta. Y me di cuenta. I still had her straw in my car. Es que yo tenía todavía ese popote en el carro. And whenever I looked at the straw, Y cuando siempre que veía yo ese popote, I remembered her. y me And recordaba I de was like, ella. oh man. So you know, Y por eso me estaba recuerdo de ella. and you know, and you know, it was kind of tormenting me. Me estaba atormentando because the straw was still por there. el popote o la pajilla que tenía. So I looked at the straw and I was like, wow, that's very interesting. Dice, miré al popote y dije, esto es muy interesante. And I threw the straw away and I never thought about her again. Y tiré el popote y nunca más me acordé de ella hasta el día de hoy, yo creo. No, yeah. Well,
I learned that lesson. I learned Y that aprendí lesson. esa lección, That items can have meaning. que las cosas pueden tener un significado. And so that's the lesson, and I do appreciate that. That's a lesson that I learned from her. Y because of aprecio her. eso, que esa lección yo la aprendí a través de ella. And you know, now because I remember that straw, and it teaches me that lesson. Y ahora porque yo recuerdo ese popote, yo recuerdo esa lección. So what is not a gift? So ¿Qué no es un regalo? a gift, by definition, is undeserved. Un regalo por definición es algo que no se merece. If your child deserves it, Si su hijo se lo merece, it's not a gift. no es un regalo. If you made a deal with them, Si usted tiene que hacer un trato con él, así como decíamos, si te portas bien, a los 16 te compro un carro. Pues ese no fue un regalo, fue un trato que hicieron. Él se portó bien, pues usted le debe el carro. it is not a gift. No es un regalo. If it has a condition, Si tiene una condición, si haces esto, no es regalo. it is not a gift. If it is your duty to provide it, Es su deber proveerle, it is not a gift. no es un regalo. Por ejemplo, comprarle los zapatos. No es un regalo porque como papás cuando están chiquitos, pues es nuestro deber comprárselos. Tampoco es nuestro deber comprarles el más caro, pero sí es comprárselos. So, anyways, so moving quickly along, Moviéndonos rápido, pasando rápido. these are the 5 love languages, but just because we know them, Esos son los 5 lenguajes de amor, pero no porque lo sabemos, it doesn't mean that everything is perfect now. no significa que todo es perfecto. Because it is not always clear what their love language is. Porque no sé, todo está siempre listo, pues, es claro con el lenguaje de amor. Yeah. Okay, so last topic I'm gonna. El último tema que voy a cubrir. Sometimes your children are closed up, Algunas veces sus hijos están muy cerrados. and I want to bring up Milton for this. Y quiero pedir a Milton que venga por esto. When you have a children that's closed up and he doesn't want to talk to you Cuando usted tiene un niño que se encerró y no quiere hablar con usted, because he's angry at you for porque some está reason, enojado con usted and por he's been alguna razón, angry for 3 years maybe. hasta aquí están enojados por 3 años y he no hay doesn't- conversación, He doesn't want to open up. He doesn't tell you why. no se quiere abrir con usted, no quiere decirle qué es lo que está pasando, simplemente se pone como no quiere hablar. Ya pasan los tiempos, días, semanas y pueden pasar hasta años en el que los niños en realidad no hay una conversación muy buena. So I'm going to give you an illustration to show why that happens. Y le voy a dar una ilustración para mostrarle por qué eso pasa. Aquí Here vengo. I have a Milton, Oh, come you can come sí. Aquí tengo nice ribbon, Aquí tengo un moñito bonito and I want you to take care of it. y yo quiero que tú lo cuides. Oh. What happened? ¿Qué pasó? Yeah. Did you Está take care bien, of pero it? está un poco sucio. What was the question? Jim? Ah, he failed again. Well, why aren't you taking care of it? ¿Por qué no lo cuidas? ¿Por qué no lo cuidas? Otra vez. So you're supposed to take care of it. Why aren't you taking care of it? Tú supones que lo tienes que Okay. cuidar, ¿por qué no lo estás cuidando? Try. See one more time. He's gonna do it every time. I don't know. Se lo vas a seguir haciendo todo el tiempo, ¿para qué se lo das y se lo vas a seguir haciendo? Try again. Dice que es que Milton tenía la esperanza de que él iba a cambiar y que ya no lo iba a tirar, pero Okay. ¿Pero cambió? No. Let's see. Give it to him. dáselo a él. No, give it to him. No, tú, porque tú me lo dices a mí. Why'd you do that? ¿Por qué You're lo supposed to take haces? care of it. Porque le dijiste tú. All right, give it to him again. Again? Yeah. Ahora ya me está diciendo. O sea, son testigos que me está diciendo. ¿Qué I dice? mean, if you want to keep it. Si lo quieres quedarte con él, mejor. You're supposed to take care of it. Okay? Let's see, give it to him. Hasta las 10 de la noche tenemos aquí. No, you're supposed to take care of it. You're supposed to take care of it. So not give it to I mean, he's gonna keep doing that every time. Tú sabes que si lo va otra vez si se lo das, otra vez lo va a tirar. Si el hermano te sigue diciendo que lo tire, que te lo des, pero tú estás responsable de cuidarlo. No, no, Milton.
esto Esto no. no es presión social, hermano. Es que hasta a mí me duele cada vez que lo pisa. What if, we do like a little, Vamos a hacer un trato aquí. Stand up for so you yourself. drop it, but you don't stand. Oh, dice, lo puedes tirar, pero no lo pisotees. Oh. Okay. Todavía está bueno. Todavía está bien, sí, still good. Okay, take care of it. Why aren't you taking care of it? Okay, take care of it, okay? Let's try again. Say no. All right, you did good, you did good. Oh, wait. Look what happened. Okay. So, take care of it. Try again. Okay. All right. I'll put it here. Okay. If you want to, you can. Oh. You're not All gonna right. step on it. Oh, you can sit down. Yeah. Pues dámelo, digo, ya que ya lo voy a Esto, agarrar. or this represents the child's trust. Esto representa la confianza de los hijos. And you break it once, Usted lo quebró una vez and he still trusts you. y ellos todavía confían en usted. And you break it again, Y usted otra vez lo and he still quebró. trusts you. Y el niño todavía confía But en little by usted. little, he begins to learn. Pero poquito a poquito él empieza a aprender. And little by little, he closes up Y himself. poco a poquito él empieza a cerrarse. And you can say to him, oh, don't worry, I'm not going to do that again. Y usted le dice, no te preocupes, no lo voy a volver a hacer. And he trusts you, Y él te vuelve a confiar. and you break it again. Y usted otra vez lo vuelve a And then you say, oh, you know what? This time it's going to be different. Y usted le dice, no, ¿sabes qué? Esta vez va a ser diferente. And he trusts you, Y él le confía. and you break it again. Y otra vez lo vuelve a quebrar. So this is how the child learns to close themselves up, because there's something that they're protecting. Y eso es algo que en lo cual ellos aprenden allá a cerrarse, porque es algo que fueron perfeccionando a través de las veces que creía y otra vez volvía. And they learned all your clever ways. Y él aprendió todos sus Formas inteligentes. formas inteligentes, ¿Cómo está serpiente? como astucia, la astucia. Um, La maña, la maña. It's a problem because you don't always know what you are doing to break your child's trust. Hay un problema porque no siempre sabemos qué es lo que usted está haciendo para romper la confianza que el niño tiene en usted. It might be something just with your personality, Y tiene que ver quizás algo que sea solamente con su personalidad. or something that you learned when you were a child. O algo que usted aprendió cuando era niño. But if you are Christian, Pero si usted es cristiano, there should be no problem. no debería de haber problema. Because as a Christian, Porque como cristianos, you have this continuous goal to be like Christ. tenemos esta meta continua de ser como Cristo. And if you have that continuous goal, God will always help you to be better and better and better. Dios siempre nos va a estar ayudando como papás a ser mejor. Si tenemos este objetivo de ser como Cristo, Dios nos va a estar ayudando para ser mejor y mejor y mejor. And that will help you to change that thing inside of you that keeps breaking your child's heart. Y le va a ayudar a usted para que usted aprenda a que Dios le cambie eso que está en usted, que usted continúa quebrándole el corazón a su hijo. And when you do, your child will notice. Y cuando usted lo haga, su hijo lo notará. It may take a few tries, Va a tomar quizás muchos intentos, it may take a few years, quizás muchos años, it may take a lifetime, quizás de toda la vida, but you will change and he will be able to trust you again. pero usted va a cambiar y el niño va a poder otra vez confiar en usted. So this book Este libro can only give us so much wisdom, nos puede dar solamente cierta sabiduría, but only the constant prayer to God can save us. pero solamente la constante oración con Dios nos va a salvar. May you never stop working to improve your character and your relationship with others. Nunca se detenga en estar mejorando su carácter y su relación con otros. That's it. Y esto es todo. ¿Alguna pregunta? Amen. Thank you. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo viene otra vez? When are you coming back? No. Y I'm not supposed to be here right now. él no se supone que debería estar aquí, pero estamos por fe aquí.